a ir a Jueces, capítulo 3, porque quiero animarles en esta noche a que puedan ser una iglesia, que puedan ser guerreros espirituales, que puedan ser siervos del Señor. Este fue un tiempo hermoso, un tiempo en el que se le cantó, un tiempo en el que nos reunimos, un tiempo en el que todos parecemos cristianos y en el que parecemos que todos amamos a Dios y que le somos fieles a Dios, pero somos verdaderamente siervos fieles, temerosos de Dios, que vivimos para Dios. Así que el título del mensaje en este capítulo 3 de Jueces es Cuando escasean los fieles a Dios. Cuando escasean los fieles a Dios. Y el tema que vamos a ver es guerreros espirituales. Vivimos en tiempos donde las iglesias abundan. Hay muchas iglesias, pero carecen de hombres y mujeres que sean temerosos de Él. Vivimos en tiempos donde iglesias hay por doquier. Levantamos una piedra y sale una iglesia. Hay por todos lados. Algunas tienen décadas de cumpleaños, de aniversarios, de festejos cumplidos, pero no tienen hombres y mujeres fieles a Dios. Vivimos en tiempos donde las iglesias son clubes de entretenimiento, son centros de recreación, son lugares donde se dan palabras motivadoras para tiempos desafiantes en los que vivimos, pero carecen drásticamente de hombres y mujeres que sirvan verdaderamente al Dios vivo. Vivimos en tiempos donde en las iglesias se han convertido en medios para generar dinero, pero no llevan la palabra de vida eterna. Y vivimos en tiempo donde las iglesias y donde la palabra de Dios se ha vuelto una religión vacía y carente de poder espiritual. Nadie está dispuesto a renunciar a sus deseos, a renunciar a sus pecados para vivir para el Dios vivo, entregándole su vida a Cristo. Pero quiero que veamos en esta tarde, noche, la vida de 3 jueces que Dios usó para hacer su obra en medio de una generación mala y corrompida en aquellos días. Hermanos, cuando escasean los fieles a Dios en nuestra sociedad, en las iglesias, hay miseria en el pueblo. Hay miseria en nuestro alrededor, en la iglesia. Hay miseria en nuestra nación. Y esto no solo ocurrió en los tiempos de los jueces, sino que es algo que ocurre hoy también en nuestros tiempos. Escasean hombres y mujeres fieles a Dios. Hablamos de Dios, nos llenamos la boca de Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Decimos mucho de Dios, pero cuando Dios pide que dejemos pecados, que dejemos ciertas conductas, que dejemos hacer ciertas cosas, no estamos dispuestos a hacerlo por Él. Hoy las iglesias están corrompidas. Y en la sociedad, cada cual hace lo que bien le parece. Tú lo ves en tu familia, en tu trabajo, en tus amigos, en tus compañeros. Lo ves en la gente que te rodea para seguir sus propios deseos. Pero gracias damos a aquellos hombres y a aquellas mujeres del pasado que en medio de la gran escasez espiritual, ellos fueron guerreros fieles. Hombres y mujeres valientes que se determinaron a vivir y a servir por aquel Dios que dio su vida para salvarles. Así que hoy tú puedes serlo también. Hoy tú puedes ser ese hombre y esa mujer que determine su vida
para servirle verdaderamente al Señor en medio de una sociedad que está envuelta en el pecado y tiene una necesidad apremiante. Hay una necesidad alarmante de que se les predique el evangelio de salvación, el evangelio de gracia. La gente tiene necesidad de hombres y mujeres fieles que lleguen a ellos a decirles que se van al infierno y que necesitan de la gracia de Jesús en sus vidas. En este capítulo veremos a Dios liberando al pueblo de Israel de una gran servidumbre por medio de los jueces Otoniel, Ahod y Sangar. Hay más jueces, pero hoy veremos el capítulo 3, 3 jueces que aparecen allí. Otoniel, Ahod y Sangar. Estos 3 hombres que se levantaron en aquel tiempo pelearon en favor de Dios en un tiempo aproximadamente de 146 años e influyeron en su entorno, e influyeron en su generación. 3 hombres en un periodo de 146 años, pero que marcaron a su generación. Y amados, quiero que presten atención a esto que voy a decir. Todos los jueces que fueron llamados a servir a Dios, ninguno era perfecto. Ninguno era completamente perfecto. Tenían cada uno de ellos algún tipo de defecto en su vida, pero Dios usó ese defecto, esa carencia que tenían estos hombres para glorificarse a sí mismo. Por eso los jueces nos revelan que no se trata de las habilidades nuestras, no se trata de tu habilidad, no se trata de mi habilidad, se trata de Dios. Que Él puede usar a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier iglesia que esté dispuesto a ser utilizado por Él. Si esta iglesia se pone en las manos de Dios y con humildad se ponen en Él para ser usados e impactar en su sociedad, Dios los va a usar tremendamente. Porque no necesita ser una iglesia llena de eruditos, no necesita ser una iglesia llena de personas con grandes capacidades, con sabios, con fuertes, no. Dios necesita al que no sabe hacer nada, pero que se pone en su mano. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Dónde están esos guerreros espirituales dispuestos a obedecer a Dios y pararse contra el mal que hay en nuestra sociedad? ¿Serás tú el próximo Otoniel? ¿Serás tú el próximo Ahod? ¿Serás tú el próximo Sangar? ¿El próximo que se levante para influir, para servir y trabajar en nombre de Dios? ¿Qué era lo que estos hombres comunes y extraños los hacía tan especiales? Escuchen esto, anoten, les voy a dar la clave. ¿Qué era lo que a estos hombres los hacía tan especiales? Lo que hacía a estos hombres tan especiales era Dios. Lo que hacía a estos hombres tan especiales era que se pusieron en las manos del Dios Todopoderoso. Amigo, tú no eres especial. Si crees que eres especial, estás en problema. Tú no eres especial. Yo no soy especial. El que es especial es Dios. Amén. Él es especial y Él puede hacer algo especial en tu vida si tú te pones en sus manos. Pablo le dijo a los hermanos, pues no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo débil escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los poderosos, para que ninguno se jacte en su presencia. Dios no necesita a personas capacitadas, Dios no necesita a los mejores hombres que son perfectos. Esa persona sí, esa persona sí puede hacerlo. Yo no, si soy un inútil, mira lo que soy. No puedo hacer nada yo. A ti te quiere Dios.
A ti te quiere Dios porque Él va a mostrar su grandeza por medio de alguien que no sirve para nada. Y por eso hoy yo estoy parado acá, porque soy verdaderamente un inútil. Soy un inútil verdaderamente y solo por la gracia de Dios puedo pararme delante de un lugar y predicar. Y no es porque yo sea bueno hablando, sino que es gracias a que Dios me da un lugar y Él obra. Cuando hombres y mujeres se disponen a servirle, aún Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dijo, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Soy fuerte cuando no soy nada, cuando comprendo mi necesidad, cuando me pongo en las manos del Señor. Así que cuando escasean los fieles a Dios, ahí es cuando aparecen guerreros espirituales, y espero que tú seas el próximo. En primer lugar, en los versículos 1 al 6, no vamos a leer todos los versículos por cuestiones de tiempo, pero en los versículos 1 al 6 vemos a un pueblo que estaba sumido en la decadencia, sumido en el pecado en aquellos días. Miren el versículo 1 del capítulo 3, dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Nos dicen las Escrituras que Dios permitió que Israel tuviera enemigos a todo a su alrededor y fue con un propósito, probarles. Dice el versículo, dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Dios quería probarle por medio de las adversidades, por medio de las dificultades a su pueblo. Dios quería que tengan enemigos a sus alrededores, que haya dificultades para probar el carácter de ellos, probar su fe. Y Dios quiere probarnos a cada uno de nosotros en medio de las adversidades para que nosotros podamos recurrir a Él en medio de lo que estemos atravesando y entonces podamos comprobar el amparo, el cuidado, la protección, la sabiduría, el consuelo, la fidelidad que vienen de la mano de Dios cuando nosotros estamos necesitados. Hermanos, las pruebas divinas fueron diseñadas para revelar cualidades del carácter de sus hijos. En medio de las pruebas es donde se revela verdaderamente lo que tú eres. ¿Cuántos hermanos que aparecen por un tiempo y parecen tan espirituales y aparece una prueba y dejaron de venir a la iglesia? La prueba manifestó su carácter, la prueba reveló el tipo de fe que tenía. Es la prueba en lo que muestra verdaderamente lo que somos y la prueba está puesta para que nosotros en ese momento acudamos a su presencia. Veamos nuestra fragilidad y veamos la necesidad que tenemos del Señor. Por lo tanto, las luchas y las guerras diarias que puedan estar desatándose en tu vida pueden ser una buena oportunidad para que crezcas en el poder de Dios, para que crezcas en tu fe, para que crezcas en el carácter, para que crezcas en conocer quién es ese Dios que te ha salvado, en quien has creído, y aprendamos a conquistar a nuestros enemigos por medio de su poder, por medio de su gracia en nosotros. Pero desafortunadamente Israel, nos dicen las Escrituras, que falló en la prueba. Dios le dejó a todas aquellas naciones a su alrededor para probarles, para que ellos fueran a Dios y Dios se manifestara en sus vidas. Pero Israel falló en medio de la prueba, porque en medio de la adversidad, en vez de clamar a Dios y pedirle que los ayudara y los liberara de todas las cosas que tenían a su alrededor, ellos lo que hicieron fue conformarse a los pueblos y a las naciones que tenían. Ellos se unieron en matrimonio, empezaron a adorar a los mismos dioses que ellos. En vez de buscar una salida, se amoldaron. Y a causa de los pecados de ellos, nos dicen los versículos 7 al 8,
que se encendió la ira de Dios. Miren ahí el versículo 7 y 8. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. 8 años. Porque no aprendieron a fortalecer su fe y su carácter buscando al verdadero Dios. Oh hermanos, que esta iglesia no sea como ese pueblo. Que esta iglesia no sea como el pueblo de Israel en aquellos días. Que esta iglesia no baje los brazos en medio de las pruebas que se puedan desatar a sus alrededores, en sus vidas personales o en la vida de la iglesia, sino que la prueba acrecente su fe en Dios y les ayude a seguir adelante. Pero recuerda que aún cuando escasean los fieles a Dios en la sociedad, el Señor en su gracia, porque es un Dios misericordioso, es un Dios de gracia, Él llama y levanta a guerreros espirituales. Y quizás Dios te esté llamando en este tiempo. Quizás Dios te esté llamando a ti, para que seas un instrumento en su mano de gloria para Él. Así que en segundo lugar, veamos al valiente Otoniel. Cuando el pueblo estuvo sumido en el pecado, en vez de buscar a Dios en la prueba, se sumergió en el pecado. Dios les levanta a un guerrero espiritual, Otoniel. Miren el versículo 9, les dice de esta manera: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batallar, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria. Y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Otoniel, el hombre en quien reposaba el Espíritu de Dios, y ese Espíritu le daba las fuerzas para prevalecer sobre sus enemigos. Espíritu que quizás tú has recibido por medio de la fe y el arrepentimiento de tus pecados, cuando creíste en la obra de Jesús en la cruz, al cargar con todos tus pecados. Has recibido ese mismo espíritu de poder. Otoniel significa Dios es poder. Y claramente Otoniel le hizo honor a su nombre porque vivió una vida de poder en el Espíritu. Había una misión destinada para él. Pero no hubo ningún encanto en su vida. No hubo ningún atractivo. No hubo nada espectacular, nada asombroso, nada que deslumbrara con su vida. Y déjenme decirle que las mayorías de las biografías de hombres y mujeres que hicieron grandes cosas para Dios fueron exactamente igual que Otoniel. No había nada para ellos. Nadie daba 2 pesos por esas personas. Miren a Hudson Taylor, si han leído su historia. Nadie ponía 2 monedas por ese hombre. Pero qué obra que hizo en la China. Pero aún así, se considera que Otoniel fue uno de los mejores jueces. Salvó a su pueblo de la opresión de Cusán-Risataim, que significa el hombre de doble maldad. Eso es lo que significa eso. Un hombre, un líder malo con mucho poder y fuerza, y quería dañar gravemente a Israel. Pero que cabe destacar que de Otoniel en sí mismo no había nada competente para ese cargo. No se convirtió en líder porque tenía capacidades sobresalientes. Sin embargo, Dios lo usó de igual manera. Y es asombroso ver a ese tipo de personas que Dios usa
cuando se disponen en las manos del Señor. Tal vez esa es la razón por la cual Él puede usarnos también a ti y a mí. Él puede usarte, hermano, hermana. Él quiere usarte en su bondad. Quiere usarte. Déjate usar por Él. Ponte en sus manos. Comiénzate a preparar para predicar. Comiénzate a preparar para enseñar. Prepárate y sal a predicar el Evangelio a las calles. Prepárate y haz algo para el Señor. Ponte en sus manos. Comienza a servirle. Deja de desperdiciar tu vida en los caminos perversos de este mundo. Vive para el Señor. Es lindo festejar otro cumpleaños más y gloria a Dios. Pero hagamos más para la obra del Señor. Levántate, impacta en tu mundo. Que Cristo haga impactar en tu mundo. Déjate usar por Él. Hermanos, este hombre común y corriente dejó una marca tremenda en aquellos días. Y gracias a que vivió para Dios, fue una vida que verdaderamente valió la pena vivir. Y Dios también puede tocar nuestras vidas comunes y corrientes, como la de ese simple hombre. No era nadie, pero Dios lo usó. Tu vida puede ser común y corriente, pero Dios puede usarte tremendamente. Y Otoniel vivió el principio de Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No se trata de ti. Ven a pelear con mis fuerzas. Pelea por medio de mi espíritu. Dado que fortalecido en el Espíritu Santo, en el Espíritu, Él pudo derrotar a sus enemigos y libertar a Israel. Amigo y hermano, no subestimes el bien que puede hacer una persona que está llena del Espíritu Santo y se dispone a hacer la voluntad de Dios en obediencia. No subestimes, porque la persona que menos esperas, la persona por la que menos fichas pones, es la persona que más puede ser utilizada por el Señor. Pero cuando escasean los fieles a Dios, ¿dónde están esos guerreros espirituales que se ponen en las manos de Dios para ser usados como Otoniel? ¿Dónde están? Y quizás tú digas, es que yo todavía soy muy joven, todavía falta que crezca más tiempo. Déjame decirte que hubo un juez que se llamó Gedeón. Déjame decirte que hubo un juez que se llamó Sansón. Fueron jovencitos y fueron usados por el Señor. Y quizás tú digas, es que yo soy una mujer y hoy las mujeres no podemos hacer tantas cosas. Déjame decirte que en los tiempos de los jueces hubo una mujer que se llamó Débora y que se puso en las manos del Señor, y el Señor la usó a esa mujer porque no había hombres fieles, no había hombres dispuestos a levantarse, pero hubo una mujer y Dios la usó para su gloria también. Y quizás tú digas, es que yo ya estoy pasado en años, ¿qué voy a hacer? Qué lindo era ver ese testimonio del pastor. Un hombre grande, ya de grande, se decidió a ir a predicar la palabra de Dios. Y gloria a Dios, porque no hay edades para servir al Señor. Moisés a los 80 años, Caleb, ¿qué hay de ti y de mí? No se trata de la edad, se trata del corazón. Ponemos excusas y no queremos servir al Señor. Pero pasado el tiempo, el pueblo de Dios volvió a repetir otra vez la misma historia. Así es el libro de Jueces. Es una rueda continua. Siempre el Señor los liberaba y volvían a ir al pecado y eran esclavizados y clamaban y Dios los volvía a librar. Y esa es una rueda constante que se ve en el libro de Jueces. Pero el Señor en su gracia nuevamente llama y levanta guerreros espirituales. En tercer lugar, vemos al valiente Ahod. Miren versículo 15 al 30. Versículo 15 al 30. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab,
hasta ahí nomás. Pero vemos que Dios le levanta a un nuevo libertador. Ahora ellos habían pecado nuevamente y fueron esclavizados por este rey Eglón 18 largos años bajo presión por su pecado. Ahora se levanta el osado y decidido Ahod. Pero lo interesante de esto es que en el mundo antiguo, en aquellos días, las personas que eran zurdas, como Ahod, eran obligadas a ser diestras. En aquellos días, para los ojos de los israelitas, el ser un zurdo era tenido como muchas veces un defecto físico. Era zurdo. Entonces se los estimulaba a usar la derecha. El término hebreo para zurdo quiere decir restringido en su mano derecha. Y esto sugiere que era algún tipo de desventaja que tenía este hombre. Y así que el hecho de que Ahod fuera zurdo y considerado como raro para el pueblo, eso que era considerado como raro para Dios resultaba útil para poder llevar a cabo su plan. ¿Cuál fue la obra que desempeñó este hombre que fue usado por Dios? Nos sigue diciendo desde el versículo 16 en adelante, no lo vamos a leer, se lo voy a contar por cuestiones de tiempo, pero nos dice que este hombre hizo una daga de doble filo en la hoja del cuchillo, un puñal. Hizo un puñal y como era zurdo, se lo puso en el muslo derecho. En aquel tiempo todos eran derechos y por lo tanto desenfundaban del lado izquierdo. Acá es donde llevaban su espada. Entonces él hizo el cuchillo, el puñal, lo puso en su lado derecho y dice que llevó un presente, un tributo al rey de Eglón, porque estaban bajo el poderío de ellos. Eglón era el que dominaba en aquellos días. Entonces, cuando va delante de los soldados para presentarse delante del rey, como se solía revisar el lado izquierdo de las armas, porque eran derechos, no le encontraron su puñal que tenía en el muslo derecho. Entonces le dejaron entrar y él le dice: vengo a traerle un mensaje específico para el rey, nadie puede oírlo. En ese momento el rey dijo: ¿qué es lo que me tiene que decir? Y con ansias de oír lo que le traía Ahod, entonces hizo salir a todos los que estaban en la sala y solamente quedaron el rey Eglón y quedó Ahod. Cuando Ahod se acerca a Eglón para contarle este secreto, él mete su mano por atrás, al lado derecho del muslo, saca el puñal y se lo entierra en el abdomen. Y en ese momento sigue diciendo la escritura que salió estiércol de la panza. Era tan gordo ese hombre. Pero cuando lo termina de apuñalar, dice que corrió, se fue y cerró las puertas y huyó del lugar. Ahora él se fue a un lugar donde no lo podían atrapar. Y en aquel lugar nos dicen las escrituras que él reunió a los soldados israelitas y los arengó y les animó a que le siguieran. Vengan, he matado al rey Eglón, vamos, destruyamos a los moabitas. Y salieron, bajaron y dice que mataron a 10.000 moabitas. Todos valientes y todos hombres de guerra y no escapó ni siquiera uno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Ahod, un hombre que se dejó usar por el Señor. Y dicen las escrituras que gracias a eso hubo 80 años de paz sobre Israel. 80 años de paz gracias a un hombre que se dispuso a ponerse en las manos de Dios, que era considerado nada, que todos lo tenían visto como alguien que tenía un defecto, pero Dios lo tomó y lo utilizó y liberó al pueblo de Israel. Amados, Dios puede usarle si deseas y si permites que Él lo haga. Aun cuando escasean los fieles a Dios en la sociedad,
el Señor en su gracia llama y levanta hombres fieles a Él. ¿Serás tú? ¿Serás tú ese próximo? ¿O el mensaje está pasando por arriba? No es para mí. Sabes que sí es para ti. Sabes que sí es para ti. Porque todos estamos llamados a servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie se escapa de eso. El problema es que es mejor evitarlo. Es mejor hacer oídos sordos. Pero en cuarto lugar y último, Dios le levantó al valiente Sangar. Miren el versículo 31. Después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Sangar es el hombre que estaba listo cuando surgió la necesidad. ¿Está ese hombre o esa mujer aquí? Ese hombre o esa mujer que está listo cuando surge la necesidad. Pastor, acá estoy. ¿Qué se necesita? ¿Qué hace falta? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser más útil para el Señor? Sangar es uno de los seis jueces que son llamados jueces menores. Y no es a que hayan sido inferiores, sino a que hay poco contenido respecto de ellos. Pero aún así, la obra que él hizo por Dios fue tan importante como la obra de cualquiera de los otros jueces en Israel. No se sabe mucho más sobre su vida o su familia, pero su valentía y su papel en la victoria contra los enemigos de Israel lo convirtieron en un personaje importantísimo en la historia. Este juez nos dice ese solo versículo, que mató a 600 filisteos con una aguijada. Así que la lección que podemos aprender de este solo versículo de Sangar es que Dios puede servirse aún con instrumentos poco probables. Con una aguijada este hombre pudo matar a 600 filisteos y salvar a Israel. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? En la mano de Sangar era una aguijada de buey. Era un palo de 2,50 metros aproximadamente, donde en la punta tenía un pinche y se utilizaba para pinchar, azuzar a los animales, a los bueyes, para que araran la tierra. Ahora, ¿qué hay en la tuya? ¿Qué tienes que Dios pueda usar? Comencemos con tu vida. ¿Tienes tu vida? ¿No tienes salud? ¿Tienes 2 manos? 2 piernas? ¿Puedes pensar? ¿Tienes tu vida para el Señor? Quizás tienes tiempo que puedas entregarle y poner en las manos del Señor. Quizás puedes poner tu carrera, un oficio, una profesión que tú tengas, puedas ponerla al servicio del Señor. Recursos quizás tienes. Tienes recursos financieros que puedes poner a disposición para la extensión del reino de Dios. Quizás tengas fuerza, vitalidad, eres joven. Tienes toda una vida por delante. Quizás tienes inteligencia. ¿Qué tienes a tu disposición? Recordemos que Dios usó la vara de Moisés. Recordemos que Dios usó la piedra en la honda de David. Recordemos que en el Nuevo Testamento Dios usó 5 panes y 2 peces de la mano de un niño. Todos aquellos instrumentos sencillos de la vida fueron ofrecidos en las manos de Dios, y Dios hizo cosas tremendas con esas pequeñas cosas. Con la vara de Moisés, él abrió el mar Rojo en 2. Con la piedra en la honda de David, mató al gigante que amenazaba a Israel. Con 5 panes y 2 peces alimentó Jesús a toda una multitud de personas. Querido amigo y hermano, cualquier cosa que tengas, si las colocas en las manos divinas,
Él las utilizará para su gloria. Ponte en sus manos. Iglesia, pónganse en las manos del Señor. Hagan una gran obra para Dios. Porque la obra de Dios no es pequeña. Porque no es de hombres. Es de Jehová Dios. Esta obra le pertenece a Él. Y nosotros, ustedes están puestos acá para hacer una gran obra para Él. Y no se trata de llamar a las mejores personas. Oremos que vengan los mejores para poder hacer una gran obra. No, se necesitan a los peores. Se necesitan a quienes estén aquí para hacer algo tremendo e impactar en su sociedad. Porque Él utiliza cosas simples para lograr cosas grandes. Hermanos, nosotros también estamos involucrados en una guerra espiritual. Estamos involucrados en una guerra como lo estaba Israel en aquellos días. Pero nosotros, una guerra espiritual con el diablo, nuestro adversario invisible y el que está en control de este mundo sin Dios. Pero el Señor todavía está buscando a hombres y mujeres que digan: heme aquí, Señor. Estoy acá, Señor. No sé qué hacer, Señor. No sé cómo me puedes usar. Soy un inútil. Hermanos, ¿saben? Yo no me animaba a pasar al frente a dar una lección en la escuela. En la escuela me orinaba. Era decirle a la profesora o al profesor: pónganme un 1. Yo no paso. Me llevaba todas las materias porque no estaba dispuesto a pasar al frente para predicar, para compartir las lecciones. Pero cuando me convertí a Cristo, cuando Cristo me salvó, le dije: Señor, soy un inútil. ¿Qué es lo que quieres? Párate y predica. Pero Señor, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo, ni siquiera sé hablar, no sé hacerlo. Y el Señor me hizo parar al frente. El Señor se muere de la risa conmigo. Porque todo lo que no sé hacer o no quiero hacer, el Señor me manda a hacerlo. No quería venir a Buenos Aires y acá me trajo a Buenos Aires. No quería predicar, pero el Señor me hizo parar al frente. Porque el Señor quiere simplemente que te dispongas y Él es el que lleva la gloria. El requisito de Dios para la utilidad en su obra del reino. Recuerda esto, no es habilidad. No es habilidad, es disponibilidad. Leslie dijo: la iglesia no es una organización de gigantes espirituales, sino tan solamente hombres y mujeres quebrantados de corazón que se disponen a predicar el evangelio de la cruz. Disponte a servir a Dios, disponte a hablar de aquel que te salvó, de aquel que te amó, de aquel que dio su vida en la cruz por ti. ¿Qué es lo que harás tú? Deja de buscar un estereotipo. Si yo fuese como el pastor. Si yo fuese como el pastor Ben. Si yo fuese como que saben hacer esto, que saben. Y si yo supiese tocar la guitarra, entonces sería otra cosa, porque me sería más fácil. No busques un estereotipo. Hay personas que tienen más capacidades, otras menos, pero no importa. Porque Dios solo utiliza a quienes obtienen las fuerzas de Él. Él es el poderoso, Él es el inteligente, Él es el capaz. Yo no soy capaz, no soy inteligente, no soy poderoso, pero obtenemos las cosas de Él. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Cuando escasean los fieles a Dios en la sociedad, el Señor en su gracia llama y levanta guerreros espirituales. ¿Dónde están? ¿Dónde está aquel otoño? ¿Dónde está aquel ahora? ¿Dónde está aquel Sangar? Ojalá tú seas el próximo. Ojalá tú hoy te dispongas a ser usado por el Señor y que esta iglesia siga cumpliendo aún muchos años más, porque hay hombres fieles y mujeres fieles que predican, que sirven, que viven para la gloria del Dios vivo. Amado Señor, Padre bendito, te doy gracias por permitirme predicar tu palabra, compartirla. Una vez más, Señor,
tú lleva la gloria, Padre. Yo te ruego por la vida de esta iglesia. Te ruego, Señor, que sigas levantando hombres, mujeres, que se entreguen en tus manos, Señor. Que tú los uses, que tú hagas de esta iglesia una gran iglesia. Que haya más gente salva. Que tú añadas los que han de ser salvos, Señor. Tráelos, que sean salvos, Padre. Te ruego, mi Dios, que sigas haciendo crecer, no solamente en número, sino también en crecimiento espiritual a este pueblo. Bendícelo, Señor. Que tu reino se extienda, se expanda, porque tú has venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Y nosotros somos los mensajeros de esa verdad. Amén. Te amamos, te adoramos y te engrandecemos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, pastor. Vamos a terminar alabando al Señor. Les invito a ponerse de pie. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es. Nuestra esperanza en vida y muerte, Cristo es, quien confía nuestro ser, nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder, todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final, en su amor firme estaré. Gran verdad paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará, en la sangre del gran Redentor. Nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, vida y muerte digan que nuestra esperanza Cristo es. Al morir yo cantaré, vive, en recompensa le veré, vida eterna hay en Él, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Amén. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, Señor y siempre es. Nuestra esperanza Cristo es, vida y muerte díganle, nuestra esperanza Cristo es. Amén. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, muchas gracias. Vamos a escuchar el postludio y terminamos la reunión.
Dejamos un versículo